Juan y la planta de habichuelas. Érase una vez una pobre viuda que tenía un único hijo llamado Juan. Juan apenas ayudaba a su mamá. No ganaba dinero alguno y ambos eran muy pobres. Un día, su única y vieja vaca dejó de dar leche. «No hay nada que hacer», dijo la madre de Juan. «Tendremos que venderla». Así que Juan llevó la vaca al mercado e intentó obtener por ella la mayor cantidad de dinero posible. Pero como el viaje era largo y aburrido, se entretuvo soñando con todo lo que compraría si fuera rico. Por el camino se encontró a un curioso hombrecillo con una enorme cabeza y un cuerpo diminuto que le propuso comprarle la vaca. «Dámela y te prometo que serás rico hasta el fin de tus días», dijo el hombrecillo que sostenía una bolsita. Juan apenas daba crédito a lo que oía, mas al abrir la bolsita, en lugar de monedas de oro, comprobó que solo contenía 5 arrugadas habichuelas. «Esas habichuelas son mágicas», dijo el enano. «Plántalas y crecerán hasta tocar el cielo». Y antes de que Juan pudiera decir nada, desapareció junto con la vaca. Juan regresó a casa corriendo, preguntándose qué pasaría cuando plantara las habichuelas mágicas. «Qué rápido has sido», dijo su madre al ver a Juan. «¿Cuánto te han dado por la vaca?» «He hecho un estupendo negocio», dijo Juan. «Mira esto». Cuando su madre miró dentro de la bolsa, se puso furiosa y exclamó: «¿Habichuelas? Si no son más que habichuelas». «Eres un majadero, un holgazán, un inútil. ¿Es que pretendes que nos muramos de hambre?» Juan intentó decirle que las habichuelas eran mágicas, mas ella se negó a escucharle. Las arrojó por la ventana, dio a Juan una buena azotaina y le envió a la cama sin cenar. A la mañana siguiente, Juan, muerto de hambre, se despertó muy temprano. Por lo menos eso creía él, pues la habitación estaba a oscuras. Pero al volverse, vio junto a la ventana una inmensa planta verde cuyas hojas se metían por entre la persiana. «Anda, pues es verdad, las habichuelas son mágicas». Rápido como el rayo, Juan salió a gatas por la ventana y se encaramó a la planta de habichuelas, deteniéndose tan solo para despedirse con la mano de su mamá, que se hallaba en el jardín mirándole asombrada. Juan comenzó a escalar la planta gigante. Trepó y trepó hasta atravesar las nubes. De pronto, vio un largo y ancho camino que se extendía frente a sus ojos. Juan anduvo durante horas, y cuando ya pensaba en regresar, divisó un gran castillo. Cansado y hambriento, llamó a la puerta. Le abrió una gigantesca mujer que se quedó mirándole. «Por favor, ¿podría darme un poco de comida?», preguntó Juan. «Estoy desfallecido». «Vete de aquí. Mi marido no tardará y es capaz de devorarte para cenar». Pero tanto le rogó Juan, que al fin la mujer le dejó entrar y le dio un poco de pan y fruta. Casi se lo había terminado cuando de repente oyó por el pasillo unas fuertes pisadas. «¡Ay, mamacita!», exclamó la esposa del gigante. «es mi marido. Rápido, escóndete en el horno». Juan apenas tuvo tiempo de meterse en el horno antes de que la puerta de la cocina se abriera violentamente y entrara un gigante enorme y calvo. Este olfateó el aire y dijo: «Fi, fa, fo, fum. Huelo la sangre de un inglés. ¿Esté vivo o muerto? Machacaré sus huesos y me lo comeré».
No, 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 querido, dijo su esposa sin perder la calma. Estás equivocado. Anda, siéntate a cenar. Cuando el gigante hubo dado buena cuenta de su colosal cena, sacó una caja llena de bolsas y se puso a contar su dinero. Juan, asomándose por la puerta del horno, se quedó sin aliento al ver tanto oro. Al poco rato, el gigante empezó a dar cabezadas y se quedó dormido. Entonces, Juan saltó del horno, cargó con una de las bolsas y salió corriendo del castillo. Recorrió el camino a toda velocidad. Luego dejó caer la bolsa al suelo y bajó por la planta de habichuelas hasta llegar a su casa. Durante meses, Juan y su mamá vivieron a cuerpo de rey. Mas al cabo de ese tiempo, solo les quedaban unas pocas monedas de oro. Un día, cuando su mamá entró a despertarle, comprobó que Juan había subido por la planta de habichuelas en busca de más oro. ¿Con qué eres tú?, exclamó la esposa del gigante al abrirle la puerta del castillo. La última vez que te presentaste aquí, mi marido echó en falta una bolsa de oro. ¿De veras?, contestó Juan. ¡Qué raro! Quizá pueda ayudarle a encontrarla. Como soy pequeño, puedo meterme en los rincones donde ustedes, por ser gigantes, no consiguen meterse. Y la necia esposa del gigante dejó entrar a Juan nuevamente en el castillo y hasta le dio un poco de pan con chocolate. Juan todavía simulaba andar buscando la bolsa de oro cuando percibió las pisadas del gigante que llegaba a casa. Se escondió en el horno y el gigante exclamó: ¡Fifa, fofum! Huelo la sangre de un inglés. Esté vivo o muerto, machacaré sus huesos y me lo comeré. No, 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 querido. Creo que estás en un error. Aquí no hay nadie. Siéntate a cenar. El gigante sostenía en la mano una gallina pequeña y blanca que depositó sobre la mesa y dijo: Gallinita, gallinita, pon un huevo de oro para mí. Y la gallina puso el huevo más extraño que Juan había visto en su vida. Era de oro macizo. El gigante soltó una carcajada de satisfacción y se quedó dormido sosteniendo en la mano el huevo de oro. Juan salió del horno sigilosamente, agarró a la gallina por el pescuezo y salió corriendo del castillo. Recorrió el camino a toda velocidad y bajó por la planta de habichuelas. Con la gallina mágica correteando por el jardín, Juan y su mamá se creían por fin ricos y se las prometían muy felices. Pero una mañana, cuando su mamá entró a despertar a Juan, vio que éste había desaparecido nuevamente. Esta vez, cuando Juan llegó a la puerta del castillo después de trepar por la planta de habichuelas, no se atrevió a llamar, sino que se coló dentro aprovechando que la esposa del gigante había ido a recoger la ropa tendida. Y en lugar de esconderse en el horno, lo hizo en la tina del baño. Al poco rato oyó las pisadas del gigante, el cual olfateó el aire y exclamó: ¡Fifa, fofum! Huelo la sangre de un inglés. Esté vivo o muerto, machacaré sus huesos y me lo comeré. No lo creo, dijo su esposa. Pero si es cierto que hueles la presencia de ese ladronzuelo que te ha robado la bolsa de oro y la gallina, seguramente que estará escondido en el horno. ¿Ah? El gigante abrió la puerta del horno, pero Juan no estaba allí. Oh. No deberías disgustarte así, dijo la esposa del gigante. ¿Por qué no coges tu pequeña arpa? Toca tu dulce música. El gigante dio un suspiro de satisfacción, su esposa hizo otro tanto y ambos se quedaron dormidos.
rápido como el rayo, Juan salió de la tina, cogió el arpa y se marchó corriendo. Mas de pronto el arpa exclamó: ¡Amo! ¡Amo! ¡Que me roban! El gigante se despertó y gritó: ¿Qué pasa? ¡Tú! ¡Tráeme el arpa! Juan bajó corriendo por el camino perseguido a corta distancia por el gigante, que daba unas zancadas inmensas y maldecía al muchacho. Juan alcanzó la planta de habichuelas tan solo unos pasos por delante del gigante. Se abrazó al tallo y se deslizó por él hasta llegar al suelo. El gigante, furibundo, se lanzó tras él, descendiendo estrepitosamente por entre las ramas y blandiendo su hacha como un loco. ¡Tráeme mi hacha! Gritó Juan a su mamá cuando aterrizó en el suelo. Con grandes esfuerzos se puso a partir el tallo de la planta a hachazos mientras el gigante bajaba por ella a toda velocidad. De repente se oyó un crujido y la planta de habichuelas comenzó a ladearse y cayó ¡cataplám! A través del tejado de la casa. El gigante se precipitó de bruces en el huerto con un rugido tremendo y se hizo un gran boquete en el cuello. Juan le mostró entonces a su madre el arpa y pidió a ésta que tocara una dulce melodía. Con la gallina que ponía huevos de oro y el arpa que tocaba tan bella música, Juan y su mamá vivieron dichosos el resto de sus días. ¿Por qué no puede hablar la jirafa? Hubo un tiempo en que el lenguaje animal era hablado por doquier en el bosque. La jirafa, debido a su largo cuello, era la reina de todos los animales. Era mucho más alta que todos los demás, caminaba con la cabeza muy erguida y sostenía largas pláticas consigo misma. Eso enojaba mucho a los otros animales, pues perturbaba su paz y tranquilidad a la hora de la siesta. Un día se reunieron para hallar el medio de hacerla callar. El leopardo incluso llegó a decir: «No eres tan maravillosa como crees, reina jirafa. Hay muchas cosas que tú no puedes hacer y nosotros sí podemos». «A ver, dime una», contestó la jirafa. «Pues correr tan velozmente como yo», dijo el leopardo. «Pronto lo veremos, gato impertinente. Haremos una carrera para comprobarlo». Los otros animales, convencidos de que ganaría el leopardo, les acompañaron en calidad de espectadores. El leopardo y la jirafa comenzaron igualados, pero la jirafa no tardó en sacarle a su contrincante un cuello de ventaja. Luego el leopardo fue ganando terreno, la sobrepasó y siguió adelante. Mas de pronto, el leopardo chocó con un árbol, se hirió en la cabeza y cayó al suelo. Después de haber ganado la carrera, la jirafa se volvió todavía más vanidosa. Se paseaba con aires de suficiencia y se jactaba sin cesar de lo muy superior que era al resto de los animales. Unos días más tarde, los animales volvieron a reunirse para tomar una decisión con respecto a la jirafa. El mono había concebido un plan. Recogió goma del árbol del caucho y se subió con ella a los árboles, extendiéndola sobre todas las hojas. Al poco rato apareció la jirafa y se puso a ramonear las hojas de los árboles. Pero a cada bocado que daba, las pegajosas hojas se le enganchaban en la larga garganta. Y por más que tragaba, las hojas no se despegaban. La jirafa sacudió su cuello naranja y negro y se bebió todo el agua del lago.
mas no había forma de desprenderse de las pegajosas hojas. Y al abrir la boca para afirmar lo maravillosa que era, descubrió que no podía articular palabra. Estaba muda. Todos los animales dieron las gracias al mono por haber conseguido silenciar a la presuntuosa jirafa. Y a partir de ese día, durmieron todas las tardes, mientras la jirafa corría por el bosque a medio galope, pronunciando palabras silenciosas entre las copas más altas de los árboles. Simbad y las Islas Maravillosas. Yo soy Simbad, el mercader de Bagdad. Tal vez me recuerden. Mis viajes me han llevado a afrontar toda clase de peligros. Pero les he hablado de aquella vez que atracamos junto a... No, creo que no. Pues bien, se lo voy a contar. Después de mis aventuras en el Valle de los Diamantes, había amasado tal fortuna que pensé que nunca más volvería a marcharme de Bagdad. Pero muy pronto empecé a echar de menos el mar, así que decidí ir a Basora y zarpar en un barco extranjero en busca de más aventuras. El barco era pequeño y el sol calentaba mucho, y los tripulantes no tardaron en sentirse fatigados y de mal humor. Así que cuando el vigía divisó una pequeña isla en el horizonte, nos pusimos todos a dar vítores y a escudriñar la lejanía. «No la encuentro en ninguno de mis mapas», dijo el capitán. «No importa», contesté. «Al menos podremos bajar a tierra y correr». El capitán decidió poner rumbo a la isla, que casi parecía moverse mientras se recortaba refulgente sobre el cielo. Sus acantilados eran grises, pero las bajas colinas tierra adentro aparecían verdes y acogedoras, con bandadas de pájaros que volaban trazando círculos en el cielo. «¿Podemos llevarnos a tierra un barril de cerveza, mi capitán?», preguntó un marinero. El capitán accedió y atracamos frente a la isla. Todos, excepción hecha del capitán, bajamos a la playa y nos dispusimos a encender una hoguera con madera que flotaba a la deriva. Luego ensartamos unos tiernos pedazos de carne en unas varillas de hierro y los asamos sobre el fuego. Pero como yo me considero un buen musulmán y jamás tomo bebidas alcohólicas, dejé a los marineros bebiendo cerveza y fui a dar un paseo por la playa. Me sorprendió comprobar que no se trataba de una playa de arena, sino que era al mismo tiempo suave y dura al tacto. Flotaba en el ambiente un penetrante olor a pescado. De pronto, los pájaros que estaban posados sobre las verdes algas y los crustáceos levantaron el vuelo chillando. Toda la isla pareció estremecerse como por los efectos de un terremoto, y caí de rodillas. La voz del capitán apenas se podía oír debido al estrépito provocado por las gaviotas. ¡Una ballena! ¡Una ballena gigantesca! ¡Suban a bordo! Yo dirigí la vista al mar, mas no vi señal de ballena alguna. El capitán empezó a soltar amarras. Los marineros gritaban y corrían hacia el barco. ¿Era posible que el capitán nos abandonara en aquella isla gris? Súbitamente, de un hoyo que había junto a mis pies, brotó un chorro de agua. Era como un inmenso surtidor que surgía de la tierra y que me caló hasta los huesos. El capitán volvió a dar voces, mas yo apenas lograba entender lo que decía. ¡Debo soltar amarras! ¡Una ballena! ¡El fuego ha despertado a una ballena! En
un terrible y escalofriante momento comprendí la realidad. No nos encontrábamos en una isla, sino sobre el dorso de una ballena gigante. Se había quedado dormida en medio del ancho y silencioso océano, reuniendo sobre su dorso los crustáceos, algas marinas y hierbas de los 7 mares. La hoguera encendida por los marineros había chamuscado su espalda y se había despertado enfurecida. Y yo, Sinbad, me hallaba de pie sobre su inmensa cabeza mientras el cetáceo exhalaba aliento a través de su enorme espiráculo. El temor me heló la sangre y me encogió el corazón cuando el monstruo alzó su poderosa cola y batió con ella las olas hasta reducirlas a blanca espuma. Iba a sumergirse. Algunos marineros consiguieron alcanzar nadando el barco. Otros fueron arrastrados hasta el fondo por el remolino de la corriente. Yo me debatía en el agua rezando para salvar mi vida cuando el barril de cerveza vacío apareció flotando junto a mí y me abracé a él. Exhausto, permanecí flotando en la superficie del océano pidiendo socorro. Mas el barco hacía mucho que se había alejado y yo flotaba a la deriva, solo, a cientos de millas de mi casa. Durante toda la noche, los peces jugaron a mordisquear mis pies. Cuando comenzó a clarear, apareció en el horizonte una pequeña isla, como una nube verde. La miré esperanzado y me dirigí hacia ella, moviendo fatigosamente los pies y las manos. Al aproximarme, la sorpresa y el terror hicieron que mi corazón se pusiera a latir violentamente. ¿He dado con mi fortuna o mi muerte?, exclamé. Esta es seguramente la tierra de las serpientes marinas, donde pepitas de oro adornan la playa, guardada por monstruosas serpientes que devoran a los marineros. Mi barril alcanzó la costa y yo bajé a ella. Un riachuelo de agua dulce llegaba a la playa procedente de un manantial entre los árboles y arbustos, y en él flotaban fruta fresca, sabrosos duraznos y jugosas papayas. Elevando una oración de gratitud, apagué la sed y sacié mi hambre. Entonces pude comprobar cuántas riquezas yacían a mi alrededor. En lugar de arena, unas dunas de oro se amontonaban a lo largo de la playa. Construiré una balsa, me dije, y me llevaré a Bagdad todo el oro que pueda. Pronto reuní la madera suficiente para construir una pequeña balsa que amarré con largas tiras de mi turbante. Llené el barril de fruta para la larga travesía que me aguardaba. Lo coloqué sobre la balsa y llené mis holgados pantalones con polvo de oro. Apenas si podía mover las piernas. Entonces oí un penetrante silbido. Levanté la mirada y vi que los árboles de un extremo de la playa comenzaban a moverse. De repente, una enorme cabeza, listada y reluciente, se alzó por encima de los árboles más altos y unos brillantes ojos se clavaron en mí sin parpadear. 6, 7, hasta 8 serpientes inmensas se deslizaron por la playa, luciendo al sol sus afiladas lenguas. Al llegar a la orilla, me precipité aterrado sobre mi balsa y me dirigí mar adentro remando furiosamente. Pero las serpientes marinas emprendieron mi persecución a través del agua. Sus escamosos e irisados cuerpos llegaron a circundarme. Luego abrieron sus bocas y comenzaron a devorar la balsa como si se tratara de simples ramitas. De sus temibles fauces brotaba veneno. Desesperado,
Vacié el barril lleno de fruta y me metí dentro. Allí permanecí encogido como la yema en un huevo de madera. El barril empezó a girar mientras las serpientes nadaban alrededor del mismo. Una de ellas cerró sus fauces en torno al barril, mas este era demasiado grande y no consiguió engullirlo. Acabó por escupirlo y se alejó, silbando enfurecida. Todas las serpientes, una por una, intentaron devorarme, pero ninguna consiguió tragarse el barril. Al fin, se alejaron reptando por entre bancos de arena hacia la orilla de la tierra de las serpientes marinas. La corriente volvió a impulsarme mar adentro, donde permanecí flotando a la deriva por espacio de 3 noches y 3 días. Me hallaba dormido cuando, de improviso, el barril chocó con el costado de un barco y escuché una voz que sonaba sobre mí. Era mi barco. El capitán seguía buscando a los supervivientes del episodio de la ballena. El hombre se quedó estupefacto al verme asomar la cabeza por el barril de cerveza y más estupefacto todavía al verme cubierto de oro. En cuanto a mí, todavía no he salido de mi asombro al verme de nuevo aquí en Bagdad, sano y salvo, y todavía más rico que antes. El libro de los animales. Persiguiendo a su conejo mascota, cuando su buena amiga, el ama Felisa, le dijo: Han venido a verte el primer ministro y el canciller. Al entrar en el cuarto de estar, León se encontró a 2 caballeros la mar de serios. Señor, Dijo el canciller: como bien sabéis, hace tiempo que sois el heredero del trono. Vuestros súbditos han reunido por fin dinero suficiente para compraros una corona. De modo que sois nuestro nuevo rey. ¿Significa eso que podré hacer lo que quiera?, preguntó León. Pues sí, señor. Mas ahora debéis acompañarnos para ser coronado. Y le condujeron hasta un carruaje tirado por 6 caballos tordos. Durante el camino, León tuvo que pellizcarse y pellizcar a su conejo para asegurarse de que aquello sucedía realmente. Las campanas no cesaban de repiquetear y la gente gritaba: ¡Viva León, nuestro rey! ¡Viva el rey León! Y León fue coronado aquella misma tarde. Pero debido al peso del manto real y a tener que dar la mano a besar a tanta gente, León estaba completamente agotado y ansioso de regresar a la sala de juegos de palacio, donde el ama le habría preparado sin duda el té. Una vez allí, León dio buena cuenta de unos emparedados de huevo y de una tarta de chocolate. Iré a explorar la biblioteca real, dijo al acabar, y salió de la habitación con el conejo pisándole los talones. Al llegar a la biblioteca, se encontró con el primer ministro y el canciller. ¡Qué cantidad de libros!, exclamó León. ¡Quisiera leerlos todos! Majestad, Dijo el canciller. os aconsejo que no los leáis. El anciano rey se volvió un poco excéntrico. Ciertas personas decían incluso que era un mago. ¿De veras? Ni siquiera puedo leer este, preguntó León, cogiendo un grueso volumen titulado El libro de los animales. No, señor. Creo sinceramente que no, contestó el canciller. Pero León
ya había abierto el libro. En la primera página vio dibujada una bellísima mariposa que parecía real. ¿No es hermosa?, observó León. Y mientras decía eso, la mariposa surgió del libro y salió volando por la ventana. Al volver a la página siguiente, vio un esplendoroso pájaro azul, completo hasta el último detalle. Y mientras lo contemplaba, el hermoso animal agitó sus alas, las desplegó y salió volando. Majestad, Dijo el primer ministro. debo insistir en que dejéis esos libros. En esto, tomó el volumen, lo cerró y lo colocó sobre una estantería alta. León, enfurruñado, cogió en brazos a su conejo y abandonó la biblioteca. León se pasó toda la noche pensando en aquel libro. Y al amanecer, fue a despertar al ama Felisa. «Debes ayudarme, ama. Necesito un libro de la biblioteca y no puedo alcanzarlo. Es muy importante». «¿Qué estás tramando?», contestó el ama, que salió en busca de la escalera del jardinero y regresó con el libro que le había pedido León. León salió corriendo al jardín y al volver las páginas donde había visto la mariposa y el pájaro azul y que ahora estaban en blanco, encontró una página donde había un inmenso animal rojo sentado bajo una palmera. Debajo aparecía escrita la palabra dragón. De pronto, el dragón se desprendió violentamente de la página. Exhalando humo por la boca, desplegó sus enormes alas y remontándose sobre los árboles, se alejó volando hacia las lejanas colinas. León estaba horrorizado de lo que había hecho. Había dejado escapar a un temible dragón que sembraría el pánico entre sus leales súbditos. Y solo hace un día que soy rey, exclamó llorando. ¿Qué voy a hacer? No son los ángeles que cantan, no son los pájaros ni el mar, es un señor lleno de cielo, el señor Juan Sebastián. Hace muchísimos inviernos que lloriqueando en alemán nació entre fusas y corcheas el señor Juan Sebastián. Era chiquito y las canciones que le enseñaba su papá las repetía para siempre. El señor Juan Sebastián era gordito y con peluca, indispensable como el pan, y cascarrabias a menudo, el señor Juan Sebastián. Soñando en órgano y en clave a su país angelical, llevaba a príncipes y a pobres el señor Juan Sebastián. Está contándonos un cuento que no termina
Heidi. En casa del abuelo. Heidi se despertó en su nuevo hogar sintiéndose muy contenta. Entonces oyó fuera un silbido. Era Pedro, el chico que guardaba las cabras, que había venido en busca de Flor y Mariposa para conducirlas a los elevados pastos de las montañas. Heidi se vistió con toda rapidez y corrió afuera. ¿Te gustaría subir a la montaña con Pedro y las cabras?, preguntó abuelo Anselmo. Heidi aceptó encantada diciendo, sí, sí, abuelo. Cuida bien de Heidi, dijo el anciano a Pedro mientras le entregaba una bolsa con el almuerzo de Heidi. Y no dejes que se caiga o se lastime. Era una mañana muy hermosa. El sol brillaba intensamente sobre las verdes laderas y relucía sobre los picos cubiertos de nieve. Heidi correteaba y brincaba por entre las flores silvestres. Se detuvo para recoger en su delantal unas gencianas de un color azul oscuro, unas delicadas prímulas rojas y unas exquisitas jaras. Las llevaría a casa y las colocaría sobre su lecho de heno para que pareciera un prado. Pedro se alegraba de contar con la simpática compañía de Heidi en la solitaria montaña y estaba satisfecho de poder mostrarle todas las cosas que él conocía. Le enseñó una hondonada donde muchas flores de diversos colores ofrecían sus pétalos al sol. Le indicó dónde crecían las hierbas silvestres de fragante aroma. Le enseñó a pronunciar los nombres de las cabras y cómo silbar para llamarlas. Heidi no paraba de correr entre los animales, charlando con cada uno de ellos. De pronto, Copito de Nieve, la más pequeña de las cabras, se puso a balar. ¿Por qué gime?, preguntó Heidi. Porque la semana pasada vendieron a su madre en la ciudad. Supongo que debe sentirse abandonada. Pobre Copito de Nieve, dijo Heidi, abrazándose al cuello de la cabra. Vendré a verte todos los días y hablaré contigo para que no te sientas abandonada. Al llegar a los pastos que había en la cima, Pedro halló un lugar apropiado para sentarse a almorzar. Comieron su pan con queso y tomaron su leche de cabra, y luego se quedaron dormidos bajo el cálido sol. De pronto, el sonido de unas alas que se agitaban despertó a Heidi. ¡Pedro! ¡Pedro, despierta! Pedro corrió junto a Heidi y ambos observaron a un águila inmensa que volaba sobre sus cabezas. El animal fue remontándose hasta alcanzar el pico más elevado, donde ni siquiera en verano se derretía la nieve. Cuando la luz del sol empezó a declinar, las montañas comenzaron a adquirir una tonalidad cada vez más rojiza. ¿Es que están ardiendo?, preguntó Heidi. No, siempre se ponen así a la caída de la tarde. Es el sol que se despide de ellas con un beso. Cogidos de la mano, Heidi y Pedro emprendieron el regreso a la casita del abuelo. Cuando divisaron al anciano sentado bajo los abetos, fumándose su larga pipa, Heidi corrió a saludarle, seguida por Flor y Mariposa. Pero antes se despidió de Pedro. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Copito de Nieve. Buenas noches, Heidi, respondió Pedro. Todos los días volvía Heidi a las montañas con Pedro y sus cabras. Mas llegó el otoño y con él unos vientos muy fuertes que hacían que los abetos frente a la casita del abuelo suspiraran y gimiesen.
Sopla ahora un viento demasiado fuerte para que puedas subir a la montaña, dijo un día abuelo Anselmo. Y Heidi se quedó en casa para ayudar a su abuelo a hacer manteca, yogur y queso con la leche de las cabras. Pero le entristecía no poder acompañar a Pedro y a las cabras a la montaña. Pedro también la echaba de menos. Hasta las cabras parecían más contentas cuando Heidi iba con ellas y las acariciaba. Pero una mañana Pedro no se presentó a buscar a Flor y Mariposa. La escuela de Dorfli había vuelto a abrirse y Pedro tenía que asistir a clase todos los días. El otoño dio paso al invierno y Heidi se quedó en casa sin salir, pues una espesa capa de nieve cubría la solitaria montaña y rodeaba la casita. ¿Puedo ir a visitar a Pedro y a su abuelita?, preguntó Heidi. El camino está cerrado, dijo abuelo Anselmo, intentando hacerla desistir de su empeño. Pero yo quiero ir. Pues yo no quiero llevarte. Las gentes de Dorfli no me tienen simpatía y no me encuentro a gusto allí. Pero Heidi insistió tanto que al fin el abuelo, a regañadientes, sacó su gran trineo de madera y cogió una gruesa manta. Envolvió a Heidi en ella y se montó con la niña en brazos en el trineo. El trineo se deslizaba velozmente por la nieve y Heidi exclamó entusiasmada: ¡Oh, parece que estemos volando! El anciano la dejó justamente ante la puerta de la casita de Pedro. Estaré de vuelta a las 5, Heidi. Espérame en lo alto del camino. Y se volvió hacia la montaña arrastrando el trineo. Hemos oído mucho de ti, Heidi, dijo la madre de Pedro al abrirle la puerta. Luego se volvió hacia una delicada anciana que estaba sentada en una silla. La anciana tendió sus manos a Heidi y dijo: ¿Qué aspecto tiene Úrsula? Tiene el pelo oscuro y rizado y carita de traviesa, dijo la madre de Pedro. Acercaré la lámpara para que usted misma pueda verme, dijo Heidi. Pero la abuela movió la cabeza y respondió: Hace mucho que mis pobres ojos no ven nada. ¿Cómo?, exclamó Heidi asombrada. Ni siquiera la nieve, ni las encendidas montañas cuando el sol se despide de ellas con un beso. No, niña, estoy siempre sumida en la oscuridad. Pero no es tan terrible. Ojalá que Pedro aprendiera de una vez a leer. Echo de menos el oír las palabras escritas en mis viejos libros. Heidi estaba muy apenada. Apoyó la cabeza en el regazo de la abuela y rompió a llorar. Afuera el viento silbaba y los postigos batían las ventanas. Pedro regresó de la escuela cuando el sol declinaba. Heidi debía ya marcharse. Vuelve pronto, dijo la abuela, mientras Heidi salía corriendo para encontrarse con abuelo Anselmo, quien la estaba esperando en lo alto del camino. El anciano guardó silencio mientras Heidi le contaba lo humilde que era la familia de Pedro. Cuando volvieron a visitarlos, el abuelo llevó sus herramientas para realizar las reparaciones que fueran necesarias en casa de Pedro. Todos los habitantes de Dorfli se enteraron de la buena obra de abuelo Anselmo y estaban asombrados del cambio que se había operado en el anciano. Heidi vivía feliz con su abuelo y se criaba fuerte y sana, respirando el aire puro de las montañas.
Pero un día, después de haber cumplido los 7 años, se presentó su tía Adela, que se tocaba con un enorme sombrero adornado con una pluma. «He venido a llevarme a Heidi», dijo nada más entrar. Tío Anselmo la miró pasmado. «No quisiste acogerla cuando la traje aquí y ahora he venido a llevármela conmigo». Heidi agarró con fuerza la mano de su abuelo. No deseaba regresar a la ciudad con su tía Adela. «Sé que no la envías a la escuela», dijo ésta a su tío. «¿Te das cuenta de que eso va contra la ley y podrían enviarte a la cárcel?» Adela tomó la otra mano de Heidi y añadió: «He encontrado una acaudalada familia en Frankfurt que quiere que vayas a vivir con su hija inválida para hacerle compañía. A cambio de eso, harán de ti una señorita». «No me lleves, tía Adela, por favor, no me lleves». El tío Anselmo se paseaba arriba y abajo de la estancia gritando y maldiciendo. Pero Adela estaba decidida a llevarse a Heidi. Estuvieron discutiendo y chillando hasta que el anciano, enfurecido, exclamó: «Pues vete de una vez y no vuelvas a aparecer por aquí con ese ridículo sombrero y esa ridícula pluma». Y dando un portazo, salió de la casita. Adela sacó del armario las cosas de Heidi e hizo con ellas un fardo. Luego tomó a la niña de la mano y se la llevó montaña abajo hasta la estación del ferrocarril en Dorfli. Cuando vio aproximarse el tren, Heidi se puso a llorar desconsoladamente. No quería dejar a sus amigos en las montañas para regresar a la sombría ciudad. Cuando el tren salió de la estación, Heidi se despidió con la mano de las montañas. «Volveré», murmuró. «¿Verdad que podré volver, tía Adela?» El árbol del matorral. El árbol no paraba de quejarse y el matorral estaba empezando a cansarse de él. En comparación con otros árboles, este era más bien pequeño, pues no era sino un manzano silvestre, no mucho mayor que el matorral. Sus ramas eran oscuras y retorcidas, y sus frutos no pasaban de ser manzanitas amargas que nadie quería. Era primavera y el árbol seguía quejándose sin parar. Decía: «Más tarde se pondrá a llover y seguramente seguirá lloviendo todo el día de mañana. Además, soplará el viento. Quizás se rompan algunas de mis ramas». «Pero el viento trae consigo un tiempo más templado», dijo el matorral. «Además», prosiguió el árbol sin prestar atención al matorral, «esos horribles pájaros pronto harán sus nidos y se comerán nuestros retoños». «Ya me estoy hartando de tus quejas, árbol. Si no tienes nada agradable que decir, será mejor que te calles de una vez». El árbol se puso a refunfuñar para sus adentros, mirando a su alrededor en busca de más motivos para quejarse. Se hacía la vida imposible. El campo no tardaría en anegarse, las vacas destrozarían el matorral y las cornejas invadirían el campo. Se dejarían la verja abierta y entrarían las ovejas. Pensaba y hablaba continuamente.
El matorral decidió que era preciso hacer algo para acabar con las quejas del árbol. ¿Pero qué? La mejor amiga del matorral era la corneja, a quien le gustaba saltar por entre los arbustos y las plantas en busca de gusanos y ahuyentar a los mirlos y a los herrerillos. Cuando se cansaba de ese pasatiempo, se posaba sobre el matorral para parlotear con él y disfrutar del paisaje. Un día, al aparecer la vieja corneja, el matorral le explicó su problema. ¿Qué puedo hacer para que deje de quejarse el árbol? La corneja se puso a reflexionar y al fin dijo: Se queja porque no tiene ningún propósito en la vida. ¿Pero dónde hallar un aliciente, un sentido para su vida?, preguntó el matorral. Amigo matorral, lo tienes muy cerca. La primavera dio paso al verano y el matorral se puso verde y florido. Como de costumbre, entre sus hojas creció una madreselva silvestre entrelazando sus tallos y fragantes flores. Los abejorros zumbaban en el cálido aire de la tarde. Dime, árbol, le dijo un día de sopetón el matorral, ¿qué es lo más terrible de tu existencia? El árbol, sorprendido, no sabía qué contestar. Había tantas cosas, total que empezó a recitar una lista detallada de las mismas. No me digas tantas cosas, dime lo peor. El árbol guardó silencio durante varios días. Al fin murmuró tristemente: Lo peor es que no gusto a nadie, y no gusto porque soy feo. Mis flores solo duran unos pocos días antes de que las arranque el viento. Mis hojas no son hermosas y mis manzanas silvestres saben a rayos. Pues eso tiene fácil solución, exclamó el matorral. Le pediré a la madreselva que crezca alrededor de tu tronco y sobre tus ramas. De este modo, la mayor parte del año estarás cubierto de flores fragantes y grandes hojas. Lo malo es que... Sigue, le apremió el árbol. Bueno, que la madreselva no está interesada. Dice que te quejas demasiado. El árbol guardó silencio de nuevo. Luego dijo: Si prometo quejarme menos, ¿no podrías convencerla para que creciera sobre mí? Si estuvieras todo un año sin quejarte, a lo mejor aceptaría, contestó el matorral. Le costó, pero el árbol estuvo todo un año sin quejarse una sola vez. Ni siquiera cuando apareció la sequía en verano, ni cuando estuvo lloviendo durante todo el mes de octubre, ni cuando soplaron los fuertes vientos invernales. Un día, a la primavera siguiente, la madreselva echó un pequeño retoño. A medida que crecía, iba rodeando el tronco del árbol y extendiéndose sobre sus ramas. Sus verdes hojas dieron relevancia en mayo a las flores blancas del manzano. Cuando el viento de junio arrancó los capullos del árbol, la madreselva abrió sus fragantes flores amarillas y rosas y el árbol se convirtió en el más hermoso de todo el campo. A partir de aquel día, el árbol no volvió a quejarse jamás, ni una sola vez. Ya en invierno, se presentó la vieja corneja y le dijo al matorral: Hace días que no oigo quejarse al árbol. Debe haberse hecho un propósito en la vida. ¿Cuál es? Eso pregúntaselo a él, contestó el matorral. La vieja corneja se acercó volando al árbol y le preguntó qué aliciente tenía para vivir.
No puedo entretenerme hablando, Corneja. Estoy protegiendo del viento a la madreselva. Pero si estamos en invierno y está toda marrón y marchita. Puede que esté así ahora, replicó el árbol. pero la madreselva confía en que yo la protegeré hasta la primavera. Entonces crecerá todavía más grande y fuerte que el año pasado. Se hará tan grande que me cubrirá por completo. ¿Y qué decir del aroma, Corneja? ¿Te imaginas lo hermosa que será? Por fin, la vieja corneja y el matorral se sentían satisfechos. Ahora y para siempre, el árbol tendría un motivo para sentirse útil, razón por la cual nunca más volvería a quejarse. Y así fue.